Saludos mi gente, te habla Christopher Molina de Revolución Racional, obviamente tu anfitrión. Y como todos los miércoles tenemos la sección de Hablando Racional y hoy tenemos un invitado muy especial. Queremos presentarle nada más y nada menos a ustedes que el candidato o uno de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, Javier Jiménez, que nos acompaña en la noche de hoy. Javier, ¿cómo se encuentra usted? Saludos, Christopher, y saludos a todos. Me siento muy bien, y Qué gracias por bien, la qué bueno. invitación. Excelente, excelente. Para mí es un placer tenerte. Tengo muchas preguntas para ti en esta noche, gente, preguntas que sé que el público va a querer escuchar. Como usted sabe, pues nosotros somos un programa más serio, no somos de mucho vacilar ni nada de eso, somos más de entrar en la carne y las papas, ¿no? Así que esperamos entonces que podamos tener una buena conversación y podamos hablar de temas que son importantes para todos los puertorriqueños. Javier, háblame un poquito, ¿verdad? Para que la gente se ambiente contigo, háblame un poquito acerca de ti, de tu trayectoria y cómo tú llegaste a donde tú estás hoy día. Pues mira, yo soy contador público autorizado de profesión. Estuve practicando la contabilidad pública por espacio de 21 años. Uh-huh. Subsiguientemente, vine al ruedo político allá para el año 2001, cuando comenzamos a hacer campaña como candidato a alcalde para San Sebastián. En el Sí. 2004 fuimos electos alcalde en San Sebastián y subsiguientemente del 2004 hemos sido reelectos durante 5 términos consecutivos. Uh-huh. Hemos ganado por los márgenes más amplios en la historia de San Sebastián que se ha ganado. En las últimas 2 elecciones no hemos perdido colegio alguno. Uh-huh. Igualmente fuimos presidente del CRIM durante 4 años y Okay. copresidente cuando hubo aquel gobierno compartido junto con Sí. Willy Miranda Marín. Willy estaba dentro del Partido Popular y yo dentro del PDP y representábamos, pues como había un gobierno compartido, pues teníamos esa presidencia compartida. Y trabajamos Interesante. excelentemente, con Willy hicimos una excelente amistad. Y subsiguientemente, pues vengo a ser presidente del 2009 al 2012. Igualmente, nosotros en San Sebastián, pues cuando comenzamos, tomamos un gobierno municipal totalmente en ruinas, tanto en las ruinas económicas, con un déficit que en el informe de transición rondaba los 4 millones de dólares. Y lo hemos convertido en un municipio que siempre hemos operado con una disciplina fiscal, en la cual nosotros hemos establecido que no podemos gastar más que lo que tenemos y todo lo contrario, tenemos que hacer una reserva para que en casos de emergencia, en caso de que existan situaciones que afecten la economía y no podamos tener los ingresos, pues podamos tener una reserva. Hoy en día tenemos 29 millones de dólares en superávit. El año pasado, la organización que hace unos estudios que se llama ABRE en Puerto Rico, que evalúa todos los Así. municipios Sí. de Okay. Puerto Rico, seleccionó a San Sebastián como el municipio con mejor condición económica este año. Igualmente, nosotros hemos sido el único municipio, ¿verdad?, que el año pasado pagamos la deuda en su totalidad que teníamos con préstamos, ¿verdad? Adicionalmente, la capacidad económica nuestra nos dio la oportunidad en un momento determinado prestarle hasta $1 millón a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado para hacer un proyecto en San Sebastián, que me dijeron que no tenían los fondos que eran necesarios y nosotros le prestamos esos fondos, que fueron alrededor de $1 millón. En cuanto a los informes de la Oficina del Contralor, puedes ver los informes. El último informe que salió hace como un año algo, salió sin ningún tipo de señalamiento, ¿verdad?, en la auditoría que se hizo. Igualmente dentro de nuestras ejecutorias como alcalde de San Sebastián, cuando hemos visto peligro para nuestro pueblo, hemos dado un paso adelante, no importa las repercusiones que así podamos tener nosotros. Y eso nos dio como consecuencia iniciativas como la Pepino Power, que Sí. fue grupos de voluntarios que levantamos en San Sebastián, voluntarios en combinación con empleados del gobierno municipal, específicamente los que eran de manejo de emergencia, policía municipal, peritos electricistas que teníamos nosotros, junto con personal retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica, y tomamos el control de aquella situación donde había tantos sitios sin energía eléctrica en San Sebastián y restablecimos gran parte del sistema eléctrico
en San Sebastián. Igual lo hicimos cuando lo de las columnas cortas. Las columnas cortas cuando hubo los terremotos aquellos. Nosotros hicimos una inspección en las escuelas. Las escuelas el gobierno la mandó a abrir, no empecé que dio órdenes para que se abrieran. Nosotros detectamos que algunas de las columnas tenían grietas y eran inseguras para nuestros estudiantes y nosotros intervenimos con los recursos del municipio mejorando varias escuelas en cuanto a la corrección de columnas cortas. Igualmente, cuando vino la época de la pandemia, nosotros garantizamos el derecho a los que querían vacunarse y los que no querían vacunarse de tener esa libertad de escoger lo que querían. Hicimos nosotros cuando comenzó, como en julio fue que empezaron a hablarse de los decretos mandatorios. Nosotros en San Sebastián hicimos nuestra propia orden ejecutiva, donde garantizábamos el derecho a la privacidad de todos los empleados municipales. No tenían que divulgar su estatus de vacunación o no, donde cualquier persona que venía a recibir servicios al municipio de San Sebastián no se le solicitaba ningún tipo de documento para que viniera a recibir los servicios, donde nosotros garantizábamos que las personas que necesitaran representación legal porque le habían violado sus derechos civiles, ya sea obligando a que se vacunaran sus hijos, que tú sabes que el gobernador Pierluisi obligó a niños de 5 a 12 años a una vacunación cuando todavía no estaba ni aprobada, estaba autorizada, no aprobada. Servimos nosotros con ellos y nosotros nos levantamos fuertemente, incluyendo también comercios en San Sebastián que siguieron nuestras recomendaciones en nuestras órdenes ejecutivas. Y aquí venían personas los fines de semana de todo Puerto Rico porque era como si fuera un oasis, ¿verdad? Porque podían ir a un restaurante a comer, no tenían que estar discriminados ni segregados bajo ninguna circunstancia. Así que, en resumen, ¿verdad? En un resumen de un par de minutos, pues esa ha sido varias de nuestras ejecutorias. Hay otras cosas adicionales, ¿verdad? Que nosotros nos hemos distinguido en San Sebastián y nosotros como alcalde a nivel de Puerto Rico, donde combatimos lo que entendamos que era malo para nuestro pueblo, no importa de dónde viniera, y aplaudimos lo que es bueno, garantizando sobre todas las cosas el derecho al ciudadano a escoger, sobre todas las cosas. Me parece que con las cosas que usted me ha dicho, que usted es una persona de acción, o sea, que usted no es de los que dejan que las cosas le pasen, sino que usted hace que sucedan, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, me hablaste de un proyecto de acueducto y otro que tenía que ver con obviamente lo de Pepino Power, que fue durante María, y luego después con lo que sucedió con las columnas cortas de las escuelas. Hay mucha gente, hay muchos alcaldes que lo que harían es que esperarían porque pensarían, eso le pertenece al Estado, no me pertenece a mí como municipio, pero sin embargo puedo ver un patrón de tu parte donde a ti no te importó si le tocaba al Estado, tú solo sabes que estaba en San Sebastián y que había que arreglarlo, ¿cierto o no? Eso tiene que ser así. Yo siempre digo que los alcaldes son el ente primario para cualquier respuesta. El alcalde es el que representa las aspiraciones de un pueblo y es el que tiene que intervenir cuando ve mal para su pueblo. Igualmente el gobernador tiene que intervenir cuando ve mal para el pueblo de Puerto Rico. Igualmente tiene que tomar iniciativas para poder, en alguna medida, cuando hay unas necesidades de nuestra gente, trabajar con esas necesidades. No empecé a las consecuencias que uno pueda tener, porque recuerdo yo con lo de la Pepino Power, a nosotros nos denunciaron varias veces en el cuartel de la policía y también nos enviaron un agente del NIE para que nos investigara. No empecé a cualquier riesgo que uno pudiera tener, pues definitivamente tenemos que intervenir y eso es importante. Por eso la importancia también de los gobiernos municipales y el gobierno de Puerto Rico tener su reserva para que cuando haya catástrofe uno pueda atenderla en forma adecuada. Una de las cosas que a nosotros nos ayudó rápido a salir de toda aquella catástrofe del huracán María, de las condiciones, tú sabes que había mucha material vegetativo, puentes colapsados, carreteras que tuvimos que hacer bypass. Una de las cosas que nos ayudó es que teníamos nosotros una reserva financiera y pudimos nosotros trabajar rápidamente, porque una de las cosas cuando existen estas catástrofes es que tú tienes que buscar la forma de poner el pueblo nuevamente al día para que las personas psicológicamente no se afecten por ver todos los días la misma situación de la catástrofe al lado de su casa o en sus comunidades. Así que
Estas cosas a nosotros nos han dado muchos resultados positivos y no importa que cuando tenemos que dar un paso al frente lo hemos dado. No solamente en eso, nosotros hemos tenido diferentes situaciones con diferentes gobernantes de turno, porque el alcalde es ese gobierno cercano a la gente. Somos los que conocemos de día a día ese sufrimiento de la gente, las necesidades, todas aquellas aspiraciones que tiene nuestra gente. Así que eso nosotros lo hemos tenido bien presente y como yo lo decía siempre, el político tiene que tener, para que pueda ser exitoso en su gestión, tiene que tener empatía y pasión. Dos elementos fundamentales para que el político pueda cumplir adecuadamente la función que está desempeñando. Ok, excelente. Bueno, ya que usted entró, ¿verdad?, a hablar sobre cosas que tienen que ver un poco con economía, me gustaría hacerle algunas preguntas que tienen que ver con esto. Ahora mismo en una encuesta que hizo Noticel salió unas preocupaciones de la mayoría de los puertorriqueños. Y una de las preocupaciones que para mí yo lo encontré hasta medio raro, porque normalmente en Puerto Rico eso no era como que la preocupación principal, pero es la primera vez que yo lo veo entre los primeros, era la economía de Puerto Rico. Obviamente Puerto Rico pasó por una quiebra. Estamos ahora mismo tratando de recuperarnos, ¿no? Y tenemos que pagarle ya mismo pagar esa deuda de las emisiones de bonos que nosotros tenemos en la costilla ahora. Y peor todavía es que tenemos un asunto donde en pronto ya mismo nosotros no vamos a estar recibiendo la misma cantidad de dinero federal que se recibió, por ejemplo, pues, a causa de María y de otras cosas que sucedieron, ¿no? Entonces ahora, pues nos vemos en la difícil posición de que el que gobierna Puerto Rico ahora tiene que venir con un plan económico bien agresivo para ver cómo vamos a mejorar las cosas. Déjame preguntarte a ti, ¿verdad? ¿Cuál es tu idea de cómo tú levantarías a Puerto Rico económicamente ante la situación de quiebra que tiene Puerto Rico, donde vamos a tener menos fondos federales ya mismo, donde vamos a tener una situación bien precaria y donde la gente se sigue yendo de Puerto Rico también, especialmente la gente educada y joven de Puerto Rico? Mira, Puerto Rico quebró, pero fue que lo quebraron por el desorden que había de los dos partidos principales. Cuando tuve la administración pública, a nadie le importaba tener una disciplina fiscal irresponsable. No sé si tú te acuerdas, Christopher, cómo se hablaba común y corriente de la deuda extraconstitucional, que era nada más y nada menos de una deuda ilegal, y todo el mundo la aceptaba como que estuviera buena. Y ese desorden tuvo como consecuencia que, a pesar de tener nosotros unos presupuestos que eran en gran parte financiados con estas inyecciones federales que vienen a Puerto Rico, no empecé a todos estos fondos que llegaban y los fondos que se generaban por parte de las contribuciones en Puerto Rico quebraron al gobierno. Quebraron las corporaciones públicas, corporaciones como lo que fue la Autoridad de Energía Eléctrica, que era un monopolio. Un monopolio que en un momento determinado crearon aquel fondo de ajuste de combustible. Y aquel fondo de ajuste de combustible era nada más ni nada menos que una cuenta zafacón, donde todos los gastos extraordinarios que tenían, combustible y lo que no era combustible, lo metían ahí. Y se lo pasaban directamente al consumidor y quebraron esa corporación. Consecuencia de todo esto es que tenemos un costo de energía eléctrica de lo más alto en todos los Estados Unidos. Sí. Consecuencia de todo esto es que nosotros por los próximos 30 años vamos a tener que pagar en nuestra factura una deuda incurrida por estos irresponsables. Consecuencia de todo esto es que cuando vayamos a los mercados, el interés que nos van a ofrecer va a ser más alto que el que le ofrecerían a un ente que no tuviera, que hubiera sido responsable pagando la deuda. Consecuencia de todo esto es que los que quebraron a Puerto Rico están por ahí impunes y muchos de ellos son honorables y personas con unas grandes capacidades económicas. Y todo esto lo ha pagado el pueblo de Puerto Rico. Yo hacía una proyección hace unos años atrás y decía que para el 2021-22 ese presupuesto aquí en Puerto Rico iban a colapsar alrededor de 40 municipios. Una de las cosas que yo siempre me gusta hacer, ¿verdad?, mi tiempo libre, recopilo toda la data municipal, ¿verdad?, para proyectar
hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque los municipios son reflejos de toda la economía. Y una de las cosas que veía era esa, que iban los municipios, iban a desaparecer como 40 municipios. ¿Qué pasó? Llegó el huracán María. Con el huracán María, a pesar que fue una catástrofe, que aunque suene paradójico, fue lo que inyectó y comenzó a inyectar una gran cantidad de fondos, subsiguientemente seguido por los terremotos y subsiguientemente seguido por una pandemia. En Puerto Rico ha entrado una cantidad histórica de fondos federales, sobre 80.000 millones. Y esa cantidad histórica que ha entrado en Puerto Rico, pues definitivamente ha tenido como consecuencia que tengamos una tasa de desempleo más baja, que los recaudos del gobierno central estén alcanzando récord durante todos los años. Este año el presupuesto subió a 12.740 millones. Era que una cantidad cuando tú lo comparas con otros años récord. A eso tú le añades que ese presupuesto, cuando lo ves en forma combinada, tiene alrededor de 13.200 millones en fondos federales, ¿verdad? Y tiene como 5.000 millones que facturan las corporaciones públicas. O sea, sobre 31.000 millones de dólares tiene el pueblo de Puerto Rico. Entonces, todos estos fondos comenzaron a crear una burbuja. Esa burbuja ha sido en parte la responsable de que hoy en día, pues los municipios, aquellos municipios que te dije que eran como 40 desaparecieran, pues tuvieran la capacidad de recaudar fondos, de generar actividad económica. Esto añadido a los reembolsos de seguro, que muchas veces cuando se habla por ahí no se cuantifican, pero fueron cientos de millones de dólares que entraron también a los municipios como consecuencia de las reclamaciones de seguro. Ahora bien, nosotros como país, esos fondos que han llegado, se supone que lo utilicemos para crear mejor infraestructura, mejores capacidades de producir agua, mejor capacidad de producir energía eléctrica. Y con todo eso, pues buscar la alternativa para que esos costos disminuyan. Uno de los problemas, o varios de los problemas que tenemos nosotros hoy en día en Puerto Rico, es referente a que son cosas negativas para nuestro desarrollo económico. Y no hace mucho salió un estudio de una universidad, creo que fue de Arizona, o en Estados Unidos, un estado, si no recuerdo mal, fue Arizona, donde establecía que San Juan había sido el último ciudad con viabilidad para poder desarrollar negocios. ¿Y cuáles fueron algunas de las razones? La primera razón que tenemos nosotros es la cantidad de permisología y lo complicado que es obtener un permiso hoy en día en Puerto Rico. Así que ese es uno de los problemas significativos que tenemos. Muchas veces suena hasta tan ridículo como el permiso único, que es un permiso que tú para poder operar una oficina, un negocio, tú lo sacas. Y subsiguientemente, periódicamente, tienes que ir renovándolo cada periodo, anteriormente era anualmente, ahora cada 3 años, no empecé que es cada 3 años, tú tienes que buscar bomberos, salud, para todos los años enviar eso. Pues mira, eso no hace ni sentido, porque si tú sacas un permiso para un negocio que su propósito no ha cambiado significativamente, no hace sentido que tú sigas sacando esa permisología y sacando comprobantes y búscate aquello y búscate el otro. ¿Qué te hace eso? No te incentiva el desarrollo económico y te paraliza ese desarrollo económico. Otro problema que tenemos, por ejemplo, nosotros en lo que es el gobierno, es que se crearon unas estructuras que yo muchas veces pienso que la crearon con el propósito de que todas estas compañías que están asesorando, que están revisando esos planes y la ejecución de esos planes seguirán facturando y factura y factura y factura. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú vas a ejecutar un proyecto te piden el mismo papel de diferentes formas y la única contestación lógica que te da eso es que crearon el sistema, lo complicaron para que entonces ellos fueran los que van a solucionarlo, pero en esa forma que siguen facturando y esos fondos en vez de llegar al propósito de esos proyectos, que es poner al día esa infraestructura, pues mira, se pierde, Cris, ¿verdad? Y eso cuando vemos proyectos como este de rehabilitación de ciudad, que esto llegó a un ridículo que no tiene sentido de tanto permiso que te piden para cosas que regularmente no se pedían permiso. Yo te voy a dar un ejemplo, yo voy a remodelar uno de los proyectos que tengo, es cambiarle la losa a la plaza, la losa. Entendía que eso era una actividad excluida,
dentro de las actividades de construcción. Pues en el programa, el que creó el programa creó un andamiaje que para tú cambiar la losa tienes que hacer un plano que cuesta una cantidad excesiva, porque el plano va a la mano con un montón de permisos ridículos que te piden. Entonces, para que tenga una idea, tiramos la primera solicitud de propuesta para diferentes proyectos, pero te hago el de la plaza, porque te puedo hacer los mismos y son repetitivos con algunos detalles, pero básicamente lo mismo. La subasta, el que subastó para hacer los planos, casi 200 y pico mil pesos, 215 o algo así era. Que yo dije, mira, mejor devuelvo el dinero, ¿cómo yo voy a gastar en eso? Subsiguientemente se tiró una segunda y una compañía pues hizo una propuesta de $135,000, que es una exageración, una cantidad inmensa, pero los otros eran unas cantidades ridículas. Pues entonces se comienza la trayectoria para cambiarle la losa a una plaza. Pues tiene que pedir permisos ambientales, permiso de Chipo, conservación histórica, tiene que pedir permiso al Instituto de Cultura, que el Instituto de Cultura es una agencia que es un obstáculo para el desarrollo económico de Puerto Rico. El Instituto de Cultura me pidió que le identificara dónde estaba una cápsula que enterraron en los años 50. Y yo le digo al ingeniero, ¿pero qué tiene que ver eso con cambiar la losa? ¿Qué tiene que ver? Pues tuvimos que contratar un arqueólogo. Y el arqueólogo, pues, ¿qué pasa? Pues a simple vista no sabe dónde va a estar la cápsula, que no tiene que ver nada con ese proyecto. Pues tuvimos que hacer un estudio, el A y B, que es un estudio histórico. Entonces, cuando tú ves esto, pues definitivamente nuestro desarrollo económico con este sistema burocrático, donde el gobierno nos impone tanta carga, donde el gobierno está encima del ciudadano todo el tiempo para todas las cosas que tiene que hacer, pues eso, pues no hay forma que no pueda subsistir. Pero entonces, una de las cosas que primero hay que hacer es cambiar ese sistema de permisología. Y un individuo que vaya a abrir un negocio no tenga que esperar meses y meses para obtener un permiso. Que haya un documento, que lo hay, pero no, como que no lo siguen, que diga A, B, C, D, ¿qué tú tienes que tener en A, B, C en ese negocio? Tiene que tener 5 extintores si es tantos pies. Tiene que tener 4 si es tantos pies. Tiene que tener, si es dedicado a tal cosa, esas instrucciones. Y si el individuo cumple con eso, somete. Y si en 10 días el gobierno no te da el permiso, abre. Si ya tú cumpliste con el A, B, C y D de cómo se hace eso, pues abre. Entonces cuando el gobierno pueda o le dé la gana, pues que entonces aparezca. Pero no te detiene ese empresario que muchas veces tiene sus préstamos, tienen todos sus ahorros metidos en ese negocio, y que tú tengas cerrado 1, 2, 3 meses ese negocio, pues definitivamente no te ayuda en nada. Y a eso tú le añades la ejecución de proyectos. Proyectos que se consumen muchos fondos en administrativo, son menos fondos que tú tienes disponibles para hacer el proyecto. Así que son cosas que inciden directamente. Esa es una. Lo otro que tenemos que hacer nosotros es ver cómo el empresario puertorriqueño nosotros podamos incentivar cuando produzca, cuando tengan proyectos que produzcan capital y también plazas de trabajo. Y evaluar ese montón de decretos que se ha dado en Puerto Rico para ver cuáles de esos decretos, cuáles de esas actividades no están generando ni riqueza de capital ni trabajos adicionales. Son elementos adicionales que hay que trabajar. Otro elemento que tenemos que ver nosotros es cómo nosotros podemos disminuir ese costo de energía eléctrica. Ese es uno de los costos que más incide en la decisión de un inversionista venir a establecerse en Puerto Rico o no establecerse. Pues tenemos que ver cuáles son todas las diferentes alternativas que puedan haber para nosotros poder tener una proyección de disminución de esos costos. Son elementos que nosotros como gobierno pues tenemos que proveer, ¿verdad? Yo creo mucho en que el capital, la inversión, el gobierno lo que debe hacer es ser un facilitador, no una carga adicional, porque cuando es una carga adicional es como estos países socialistas comunistas, que tú vas a hacer algo y el gobierno está metido en todo, aunque nosotros estamos así, ¿sabes? El sistema que tenemos es un gobierno así que se te mete en todo en tu vida. Así que son elementos
esenciales para cualquier aspiración de un desarrollo económico más adecuado. Ahora estamos teniendo números muy positivos. Tú oyes al gobernador hablando de todo lo positivo que tenemos aquí y allá, pero esto es como consecuencia de la burbuja económica que nosotros estamos viendo, que como tú bien dijiste ahorita, esto se acaba ya próximamente. Y el que no hizo provisión pues va a tener que pagar las consecuencias. Exacto. Muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero una de las cosas que me preocupa, y yo creo yo sé que te preocupa a ti también, es el asunto de que hay mucha gente ahora que están molestos con la idea de que haya compañías privadas corriendo servicios esenciales del gobierno. Por ejemplo, hay gente que están en contra de Luma, ¿verdad? Hay gente que están en contra de Genera, en contra de ahora de los que administran los peajes, que ahora hace poco también anunciaron que va a haber un aumento en los peajes. Hay como una especie ahora de movimiento en contra de todo lo que tenga que ver con privatización, a pesar de que nosotros hemos visto algunas privatizaciones muy exitosas en Puerto Rico, por ejemplo, el de la Telefónica, que fue muy exitoso. Anteriormente de eso, de la creación creo que se llama, ¿ACESA que se llama? No, la Asociación de Suscripción Conjunta, que, que son las compañías de seguro para los autos. Sí. Correcto, eso fue como una especie de APP, ¿verdad? De alianza público-privado, que funcionó muy bien y está funcionando bien hasta el día de hoy. Inclusive la tarjeta de la reforma, que hoy se conoce como el Plan Vital, fue muy exitosa en un tiempo, aunque ahora todo el mundo tiene también problemas con el Plan Vital. ¿Qué usted haría aquí con este asunto? Porque hay tanto como que la gente no cree ya de que estas compañías proveen el servicio a un precio adecuado. ¿Tiene que ver más con la privatización o tiene que ver más con que son contratos mal negociados de parte del gobierno? Bueno, yo te diría que, por ejemplo, en el caso de Luma, si nos remontamos antes de la privatización, había un reclamo general que se hiciera algo con la Autoridad de Energía Eléctrica. Para que muchas veces nos olvidamos con el tiempo, pero había un reclamo porque existían interrupciones de servicio eléctrico continuamente, existían situaciones con lo que era el mantenimiento de líneas, existían situaciones con aumentos, ¿verdad?, en costos operacionales que tenía la autoridad y estaban sufragados por líneas de crédito. Así que había unas situaciones de una administración pésima y unas condiciones pésimas. Y una de las cosas que hizo el gobierno, que fue refrendado por el concurso, yo creo, de la ciudadanía, fue que se buscó la forma de privatizar y se hicieron una serie de request for proposal para que diferentes compañías que pudieran demostrar que tenían la capacidad para administrar lo que originalmente era la transmisión, ¿verdad?, de la energía, pudieran hacerlo. Y así que llega Luma a Puerto Rico. El problema con Luma ha sido la fiscalización por parte del gobierno, ¿verdad? Esa fiscalización se ha demostrado que no ha sido adecuada. En el caso nuestro, en San Sebastián, nosotros hemos tenido mucho mejor experiencia con Luma que lo que teníamos con la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Con la Autoridad de Energía Eléctrica, específicamente con la gerencia, teníamos 1000 encontronazos. Teníamos situaciones, por ejemplo, en lugares que se iba la luz constantemente, los sectores toda la semana, que lo que faltaba era un desgaste. Y nosotros le proveíamos, le decíamos, mira, te proveemos las máquinas para tumbar eso y te ayudamos. Pero entonces nos decían que por cuestiones de convenio no se podía hacer, qué sé yo qué. Y subsiguientemente cuando viene Luma, pues le ha dado énfasis a esos desganches. Sé que en otros pueblos pues han tenido unas experiencias contrarias, pero es fundamental que cuando tú tienes un contrato y ya firmado como el de Luma, ¿verdad?, y ahora con Genera, es fundamental que haya una fiscalización de ese contrato. ¿Por qué? Porque ese contrato se supone que tenga unas cláusulas de unas métricas que se tienen que conseguir. Tiene que tener una ruta hacia dónde va la modernización de ese sistema de energía eléctrica. Correcto. Y cuál va a ser el impacto en esa ciudadanía. Porque si el impacto va a ser igual, pues no hace sentido, ¿verdad? Tiene que haber esa ruta.
pero el gobierno en eso pues es bien leniente fiscalizando ese contrato. Igualmente, no solamente lo que le pagan por la administración, porque tú sabes que la operación también que tengan ellos nos la pasan un 100% a nosotros. Y cuando tú tienes una operación que se la pasa un 100% a otra persona, pues muchas veces pues tú haces decisiones que no tienes tanto control de cuánto gastas, ¿verdad? Porque lo va a pagar subsiguientemente otro. Así que es una de las consecuencias. Como tú bien dijiste, Telefónica fue exitosa, lo de la privatización. En el caso de Luma, pues en el caso nuestro hemos tenido buena experiencia, lo que hay que fiscalizar más ese contrato. Y en el caso de carreteras, básicamente las carreteras de Puerto Rico las vendieron, ¿verdad? La carretera es una operación que es sencilla de llevar a cabo. El gobierno originalmente, cuando la autoridad de carreteras estaba quebrado, una de las formas para llegar capital que se le ocurrió fue venderla, ¿verdad? Y básicamente venderla porque hay que alquilarla, pero muchas veces esos contratos tienen unos periodos de 90 años, unas cosas así. Sí, demasiado de largo. Sí, que eso es básicamente una venta. O en 99 años, en 50 años estamos ninguno de nosotros por todo esto, ¿verdad? Exacto. Y lo último que hicieron fue lo que quedaba ahora, pues la terminaron de vender. La transacción dice el gobierno que es para pagar la deuda de carreteras y tener unos fondos para mejorar otras carreteras. Pero en toda esta operación, una operación como esa, que es sencilla de operar, no como la Autoridad de Energía Eléctrica o no como otras operaciones del gobierno, pues lo que hicimos fue vender la carretera. Entonces, cuando vamos a la ecuación, nosotros tenemos ya, pues, los aeropuertos están privatizados, ¿verdad? Y sí te puedo decir también que el mantenimiento y el servicio en el aeropuerto es mucho mejor que cuando estaba administrado por el gobierno. Esa es la realidad. Tenemos las carreteras que fueron lo último, lo que es energía eléctrica, pues que son entes que han sido privatizados en su totalidad. Así que, pero dentro de todas estas ecuaciones, una de las funciones principales es cómo el gobierno fiscaliza estas operaciones. Toda vez que ha demostrado el gobierno que tener negocios en manos del gobierno, excepto negocios que tienen que inciden directamente en la condición del ser humano, como en salud, etcétera, pues hemos visto que el gobierno no ha sido exitoso en el manejo. ¿Por qué no ha sido exitoso? Número uno, por el concepto ese del que venga atrás cajé, que es un concepto que tú oyes en todo esto. Y lo segundo es que empiezan a poner políticos de carrera, ¿verdad?, que no tienen experiencia en lo más mínimo. Yo te puedo decir, hace un par de años, en acueducto, con un director de una de las dependencias de acueducto, nosotros tuvimos una situación en San Sebastián y no sabía básicamente ni lo que era una reguladora, ¿verdad? Y cuando empiezo a ver fue que fue un candidato del partido. Pues mira, cuando tú ves eso, pues definitivamente no puede existir eso. Una de las cosas que nosotros tenemos que buscar en el gobierno, que a mí me ha dado resultados en el gobierno municipal, es que nosotros tenemos que buscar los mejores recursos. Sea que haya votado, que no haya votado, que pues ese es su parecer y ese es su derecho. Pero cuando tú tienes personas que tienen capacidad y tienen el compromiso, la empatía, ¿verdad?, como dijimos ahorita, tú vas a tener gobiernos exitosos. Si tú tienes gobiernos exitosos, el gobernante o los gobernantes que están de turno, pues van a tener una buena imagen. Pero cuando tú buscas a una persona porque si es de aquel color, el otro, porque tú vas contigo, para poner en una posición que no cualifica, pues definitivamente tú vas a tener resultados que no van a ser positivos para lo que es la administración municipal, la administración pública. Sí, bueno, nosotros lo hemos vivido, ¿no? Donde vemos personas en posiciones importantes en el gobierno que sencillamente no han dado pie con bola o que sencillamente han sido malos administradores, de como quiera que tú lo mires. Y entonces nosotros nos quedamos con ¿verdad? Como decimos acá en Puerto Rico, con el revolú en la mano. Nos quedamos con muchos problemas. En estos mismos días, creo que fue ayer, salió un artículo en el BBC, el British Broadcasting, que ellos tiraron un artículo acerca del tren de Puerto Rico. No sé si logró leerlo. No lo veo.
Pues el artículo tenía que ver acerca de cómo el tren de Puerto Rico se gastaron $2 billones en hacerlo y que no llega a ningún sitio de mucha consecuencia. O sea que el tren no ayuda a mucha gente. El tren se desarrolló para transportar 125,000 personas diarias y solo transporta a unos 6,000 personas diarias. Claro, Además, sí, entonces, pues, obviamente, también tiene un montón de otros problemas que no quiero entrar en detalle porque estamos aquí una hora más fácil, pero solamente para darte una idea de que eso fue un asunto de mala administración. Le preguntaron a Pesquera, que era el que estaba corriendo para gobernador cuando estaba ese proyecto. Él le echó los 20 a Sila. Sila entonces dice que no, que ella no hizo nada, que todo estaba bien y que fue que se quedaron cortos de dinero para poder seguir extendiendo la ruta, porque la idea del tren era hacer una ruta que llegara, por ejemplo, hasta Cagua, para darte una idea, para así aliviar el tránsito en esas áreas y hacerlo también que fuera a lugares que son importantes donde mucha gente transita, ¿no? Así pues quizás bajar la cantidad de vehículos en el país, pero eso obviamente no ocurrió y ese tren está casi sin función. Pero ¿qué pasa? Que ahora, como tú bien dijiste, hay unos billones de dólares esperando en fondos federales y una de las cosas que son para infraestructura y una de las cosas que alguna de la gente que están hablando es poner ese tren en un mejor funcionamiento para que las estaciones estén en sitios donde hay más fluidez de personas, por ejemplo, o que pueden aliviar el tránsito. Y quién sabe que hasta hacer una especie de tren que corra por toda la isla de una forma, ¿verdad? Como le dicen, en inglés le dicen un light rail, que pueda correr por toda la isla de una forma como más direccional. La pregunta aquí, Javier, con esos fondos que tenemos ahora, que son como quien dice históricos, porque tú mismo lo has dicho, ¿cuál sería tu plan de infraestructura? ¿Qué tú harías con la infraestructura para Puerto Rico? pues una de las primeras cosas que hay que hacer es un inventario para saber dónde está parado cada uno de esos proyectos. No tan solo los proyectos del gobierno central y cada una de sus agencias y corporaciones públicas, sino también de los municipios y del ente privado. Así que es una de las cosas que hay que hacer de forma tal de agilizar esos proyectos y ver cómo todo este andamiaje de permisología se puede superar, ¿verdad? Ir cambiando. Eso es esencial. Como te digo, ya muchos de estos proyectos ya están en unas etapas bastante avanzadas. Imagínate, 6 años desde María. Imagínate cómo ya deben estar muchos de esos proyectos. Así que cambios per se a lo que está corriendo de esos proyectos, pues muy pocos se podrían hacer. Sí se podrían agilizar y sí se podrían redefinir, pero en su definición original. Es importante ver también esos fondos que se asignaron a la Autoridad de Energía Eléctrica para ver cuál es su proyección, ¿verdad? Referente a las mejoras de infraestructura, ¿verdad? Y mejoras capitales que se tienen que hacer. Y cuál es la proyección que se tiene referente a los costos operacionales de generación de energía. Así que es una de las cosas que se tiene que hacer porque cuando tú ves todo este andamiaje, tú ves que como que esto va todo el mundo por su lado, ¿verdad? Y no hace mucho el gobernador hizo un listado de todas las obras que había hecho y para sorpresa nuestra de los alcaldes, todas las obras que hacemos en los municipios estaban metidas ahí, como que lo había hecho él. No, y entonces a mí dentro de todo los jocosos, que cuando están haciendo reportajes de las obras que el gobernador había hecho, ¿verdad? En la televisión, sale reseñado, pero constantemente, un puente que inauguramos nosotros hace como 2 meses atrás, que es un puente que hicimos con el municipio de Fondo FEMA, pero fue el municipio que lo diseñó, lo peleamos y lo realizamos, era como parte de los logros. Así que son cosas que cuando tú vienes a ver, el proceso este de recuperación ha sido sumamente lento, ¿verdad? Claro. Y ha sido todos estos fondos también que han creado esta burbuja económica. Voy a terminar ahora con todos los asuntos económicos, pero esta sí no se me puede ir
¿Cuál sería para usted su papel como gobernador con la Junta de Control Fiscal? Yo la sacaría inmediatamente. Para mí la Junta de Control Fiscal es un atropello que nosotros como pueblo solicitamos, que fue Pedro Pierluisi y Alejandro García Padilla cuando en aquellas famosas pistas fueron allá al Congreso y dijeron, mira, estamos quebrados y no sabemos qué hacer, necesitamos protección. Y yo sé si tú te acuerdas, Christopher, cuando en aquel cuatrenio de Alejandro empezaron a aumentar todas las contribuciones, el IVU lo llevaron a la etapa más alta, pusieron la crudita 2, la crudita 3, le metieron contribuciones a vida y por haber, porque decían que con eso no nos íbamos a la quiebra. Subsiguientemente, van al Congreso estableciendo que Puerto Rico no tenía remedio, que no sabían qué hacer. Nos establecen una Junta de Control Fiscal. Una Junta de Control Fiscal que son 6 personas, la mayor parte de ellos, ¿verdad?, con algunas excepciones, no conocen nuestra idiosincrasia y son los que hoy tienen poder sobre cualquier ley en Puerto Rico y sobre el destino de nosotros como país. Yo sí entendía que debía haber un tipo de reglamentación, ¿verdad?, referente a cómo nosotros íbamos a organizar el gobierno de esa quiebra que se hizo. Yo personalmente, cuando estaba Ricardo Rosselló, una de las cosas que yo le decía a Ricardo era que el IVU que ya se tenía, se podía utilizar para que entonces negociar con Estados Unidos, que pudiera emitir una deuda, cobrara ese IVU ellos y con ese IVU que cobraran pagaba la deuda y no teníamos que ir a la quiebra. Y podíamos nosotros lo que hacer es, como yo te diría, reorganizar el gobierno, de forma tal que este gobierno pues fuera un gobierno que costara menos, que hubiera una disciplina fiscal, que hubiera planes a largo plazo, debe haber un plan a largo plazo, ¿verdad? Que debe ser creado pues por los que están gobernantes de turno, pero debe incluir también el parecer de diferentes sectores en Puerto Rico, ¿verdad? Porque una cosa es que tú cada 4 años, si cambias de gobierno, como todo el mundo tiene su parecer, pues cada 4 años cambia su parecer. Entonces, proyectos que se han comenzado, que tienen unos costos para poder comenzarse, pues se echan al zapacón y se comienzan otros. Y 4 años se van y nada. Y por eso tú ves que hay tanta dificultad y tantas variaciones en cómo se afrontan diferentes problemas. Así que cuando llega la Junta de Control Fiscal, pues básicamente es un ente que dentro de lo limitado de nuestra democracia, y digo que es limitado porque nosotros no tenemos representación ni derecho a voto, ¿verdad?, por presidente, ni representación en el sitio donde se hacen las leyes y elementos que son básicos en cualquier sistema que se llame democrático, es que tiene que haber representatividad. Y esa representatividad se coge a través de esos congresistas, si fuera en el Congreso, o a través de votar por un presidente. Y eso no lo tenemos. Pues entonces eso se agrava con esta Junta, adicionalmente. Una Junta de Control Fiscal que nos cuesta como 60 millones todos los años, que tiene poder pleno, que no conoce nuestra idiosincrasia. Y mi visión es cabildear inmediatamente para que la saquen inmediatamente. Y nosotros crear unos mecanismos para que no nos pase lo que nos pasó ahora por la irresponsabilidad de políticos de carrera. Que no se aprueben leyes aquí que no tengan una fuente de repago. Como estas leyes que ahora están haciendo ahora, con todo el Junta de Control Fiscal, ellos haciendo leyes y diciendo que van a hacer o deshacer, porque viene un evento político. Si nosotros como país establecer esa disciplina, que ese político que vaya a establecer una medida, identifique cuál va a ser los recursos para poder financiar esa medida sin cargar al pueblo. Porque una de las cosas que hace un gobierno grande es que te tienes que imponer más contribuciones, porque los gobiernos lo pagamos todos nosotros. Entonces la gente dice, que falta una agencia para esto, para lo otro. Pues si falta más agencias, más costos. Yo creo que debe ser menos agencias. Y también debe haber un plan para que el gobierno sea lo menor posible. Y digo que debe haber un plan porque yo creo en gobierno pequeño, un gobierno que sea un facilitador, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que nosotros de un día para otro no podemos tener un gobierno pequeño porque tenemos unos puertorriqueños que están empleados en el gobierno, que nosotros no podemos hacer justicia colectiva si hacemos injusticias individuales de sacar a esas personas. Y sí, lo que hay que hacer es reestructurar ese gobierno, sacar pues ya, si tú tienes tantas procuradorías, pues ¿para qué tú tienes tantas procuradorías y tienes un procurador de esto, un procurador de lo otro, un procurador? Que es un andamiaje que tienes que crear porque tienes el director, los asesores, eso, pues mira,
eliminar eso. Y esos empleados que son de carrera, pues llevarlos a agencias que hacen falta. Hay agencias que hacen mucha falta estos empleados. Así que por eso el plan de reorganizar el gobierno y tener un gobierno más pequeño tiene que ser un plan que va a coger varios años, pero tiene que comenzarse. Entre más grandes son los gobiernos, más intervención tiene con el ciudadano, más costo tiene y más costo tenemos que pagar todos nosotros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, vamos a pasar ahora a otra parte. Mucha gente se sorprendieron cuando tú de momento te desligaste del Partido Nuevo Progresista y para decir que te ibas a unir a Proyecto Dignidad, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los factores determinantes que te motivaron para partir del Partido Nuevo Progresista y luego unirte a Proyecto Dignidad? Mira, la separación del Partido Nuevo Progresista en valores fundamentales que son esenciales para una convivencia social adecuada. Número uno, el respeto a las libertades. El respeto a las libertades para mí es esencial. Y nosotros, cada ser humano tiene su plan de vida. Y ese plan de vida hay que respetarlo. Usted puede estar a favor, puede estar en contra, cree que está mal, cree que está bien. Eso hay que respetarlo, ¿verdad? Hay que respetar ese plan de vida de ese ser humano. Y eso lo vimos bien atacado cuando hubo aquellas obligatoriedades referente a quién podía ir a un sitio, quién no podía, cómo se dividió al pueblo de Puerto Rico, cómo se fomentó a que médicos discriminaran contra pacientes a tal grado que se dejaron de darse sus tratamientos como consecuencia de ese discrimen fomentado por el gobierno. Pues definitivamente eso es contrario a los principios básicos de cualquier gobierno democrático y gobierno conservador. Y conservador quiere decir que conserva unos principios y unos pilares que se entienden que son necesarios para la convivencia adecuada. El otro aspecto que en este cuatrenio se trastocó en sobremanera fue el aspecto cuando hubo la resolución del Tribunal Supremo del caso de Roe versus Wade, donde se delegó a los territorios, a los estados, el regular todo lo que tenga que ver con aborto. Aquí se presentaron varios proyectos relacionados con el aborto. Yo fui a esas pistas a deponer en esas pistas. Y en esa pista que me tocó deponer, tenía el secretario de Justicia también deponiendo a un lado y tenía los representantes del Departamento de Salud. Y para sorpresa mía, ellos, que son la representación del gobierno, abrazaron un proyecto de la representante del Partido de Victoria Ciudadana, en la cual se le podía quitar la vida a un niño hasta un segundo antes de nacer, y por cualquier razón. Subsiguientemente me sorprendió, lo critiqué públicamente, hablé con el gobernador Pierluisi si esa era la política del gobierno, y la respuesta del gobernador Pierluisi pues definitivamente me dejó ver cuál era la política pública que él tenía y la visión. Subsiguientemente ha habido otros proyectos, por ejemplo aquel proyecto que tenía Joan Rodríguez Bebe, en el cual si una niña, una joven de 18 años, menor de 18 años, iba a una clínica de aborto, a hacerse un aborto, que se le exigiera la autorización de los padres o el que tuviera la patria potestad de esa niña, con el propósito de hacer que el gobierno le siguiera el rastro a ver qué le pasó a esa niña o a esa joven. Puede ser que la hayan violado, puede ser que la hayan maltratado, puede ser que la hayan obligado a ir allí, pero el gobierno pues no tenía rastro de nada de eso. Y con este proyecto pues se pretendía el que ese rastro de ese ser humano que está ahí en una condición que cuando tú vienes a ver lo que es un aborto, es una catástrofe no solamente para el niño que queda sin vida, sino para esa madre, ¿verdad? Es una catástrofe emocional, física. Y para sorpresa nuestra, cuando tú llegas al secretario de Justicia, que se molestó, se enfadó con los que creíamos en eso y con el sector conservador, y nos atacó. Y cuando tú oyes las declaraciones del gobernador, pues definitivamente tú puedes ver que son muy distantes de lo que son principios fundamentales que nosotros debemos conservar como sociedad. A eso le añadimos la forma de cómo hacen gobierno, cuando hubo aquellos aumentos en diferentes servidores públicos que se hicieron con fondos no recurrentes que terminan ahora en diciembre del 24. Una política irresponsable de países que son países
socialistas de estos comunistas. República bananera. Sí, que no le importa, que el que venga detrás, que aje y se puede bregar con eso. Y son comportamientos de gobiernos irresponsables. Eso añadido en el cuatrienio pasado con Ricardo Rosselló tuvimos varias diferencias, ¿verdad? Específicamente con todo lo que tuvo que ver con compromisos que él hizo con lo de libertad religiosa, que nunca se cumplió. Ahora sacaron un proyecto, pero lo sacaron básicamente cuando yo me desafilié, ¿verdad? Por la percepción que hubo a nivel de todo Puerto Rico. Proyectos como ese, pues definitivamente pudimos ver nosotros que el Partido Nuevo Progresista no es ni rastro de lo que era. Nosotros anteriormente teníamos el Partido Nuevo Progresista como un partido conservador, ¿verdad? De estos valores pro familia, pro la mujer. Mira, esas situaciones de que hombres un día se sienten de mujeres y quieren entrar a un baño de mujeres. ¿Cómo es eso? Y entonces aquí se trata de hacer un proyecto y aquí pues ni caso le hacen al proyecto. O cuando en competencias que son de mujeres, ¿verdad? Competencias de niñas o mujeres, un hombre pues quiere entrar porque se sintió mujer, pues entonces trastoca completamente lo que es el espíritu de esa competencia. Y peor aún si quiere ir a un locker de una de nuestras hijas que esté en esa competencia. Entonces tú ves que el gobierno mira para el lado porque no es la política pública. Cuando tú ves también la filosofía esta de la ideología de género que han intentado en varias ocasiones entrar en nuestras escuelas públicas, ahora la aguantaron porque le cayó básicamente el año de elecciones. Entonces cuando tú ves este comportamiento tú puedes concluir que ya el partido, el Nuevo Progresista, no le queda ni rastro de esos fundamentos principales que todos nosotros veíamos, ¿verdad? Y que en momentos como en aquella época de Luis Fortuño, cuando era la Oficina de Comunidades de Fe, veíamos que abrazaba ese respeto, ¿verdad? Y esos valores. Pues se desvirtuó en su totalidad. Entonces cuando tú vas y miras los dos partidos principales, básicamente su filosofía es similar. Entonces esto te lo añade que el PNP este cuatrienio tuvo una oportunidad de adelantar la estadidad si realmente lo hubiera querido adelantar, porque hubo un referéndum, sacó la estadidad 52%. Ganan los demócratas, que decía Pierluisi que eran bien amigos de él, que él los conocía, eran bien amigos. Había la ley esta de crear 6 delegados, que básicamente eran cabilderos, que hubo la oportunidad de el liderato, ¿verdad? Específicamente el gobernador, buscar personas que tuvieran experiencia, que tuvieran la madurez suficiente para ir al Congreso y cabildear. Y cuando tú vienes a ver, lo único que hicieron fue sometieron un proyecto, como 3 meses antes de unas elecciones de midterm, que tú sabes que todos los congresistas van a estar haciendo gestiones para ser reelectos, no van a estar pendientes a un plebiscito, y menos de Puerto Rico. Y subsiguientemente ahora sometieron otro, cogieron la firmita y ahí se quedó. Así que cuando tú ves que la estadidad la utilizan como un amuleto, ¿verdad? Cada 4 años, somos el partido estadista, vengan a votar por nosotros. Nosotros no, cuando tú ves eso, tú ves pues también el engaño que consiste en este mensaje. Así que nosotros lo primero que tenemos que hacer es reorganizar nuestro país. Para reorganizar nuestro país, pues tienen que hay personas de todas las ideologías. Pues las elecciones que tenemos nosotros cada 4 años no les van a definir el estatus, y el mejor testigo de todo eso ha sido el resultado de toda esta historia nuestra. Nosotros queremos alcanzar la estabilidad, pues tiene que ser en un país, ¿verdad?, saludable económicamente, organizado, que la percepción del gobierno federal no sea de que son un montón de corruptos, personas irresponsables. Y si el que quiera abrazar la independencia, pues también la independencia no puede venir en un Estado organizado, porque quiera mantenerse en el Estado libre asociado, pues tampoco la República Asociada. Así que lo primero que tenemos que hacer es organizar, que definir nuestro país. El día que haya un plebiscito, pues yo personalmente voy a luchar por la estabilidad, ¿verdad? En ese plebiscito, con el respeto a las otras personas que luchan por lo que entienden también otros estatus que sean, que entiendan ellos que son lo razonable para el pueblo de Puerto Rico. Pero antes de un plebiscito tenemos que organizar la casa. Perfecto. Javier, ahora que usted es parte de Proyecto de Dignidad, hay mucha gente, especialmente, por ejemplo, del movimiento Victoria Ciudadana,
del Partido Independentista, ahora inclusive del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, que le han querido poner el sello, o sea, etiquetar a Proyecto Dignidad como si fuera un partido de extrema derecha o ultraderecha. ¿Qué tú le dirías a esa gente? Mira, ahora lo están etiquetando de muchas cosas. Y están etiquetándolo porque han visto que el único partido que está en crecimiento hoy en día es el Partido Proyecto Dignidad. ¿Por qué? Porque todos los partidos se han alejado de esos valores fundamentales que nosotros debemos atesorar como seres humanos. No es un partido que pretende que todo el mundo haga, vista, camine y piense como piensan un grupo. Es un partido que cree en las libertades. ¿Y qué es la libertad? Que si tú tienes tu plan de vida, que tú entiendes que tú eres feliz de esta forma, tú puedes hacerlo siempre y cuando no invadas el territorio de otra persona que pueda pensar diferente. Es un partido que sí protege la vida. Yo personalmente creo en proteger la vida desde su concepción. Y con esa protección de vida también proteger la salud emocional de esa mujer, ¿verdad? Con algunas excepciones que pueden existir, ¿verdad? Como el caso de que esté en riesgo la vida de la mujer. Pero yo creo específicamente en eso. Creo que la vida comienza en el principio. Y si eso no fuera vida, y si eso no fuera la humanidad de uno, pues uno no fuera ser humano. Porque entonces uno no sale de una mata de aguacate o de una cosa. Uno sale de qué? De esa vida, de ese ser humano, en su etapa primaria, en la etapa más sencilla, en la etapa más vulnerable que nosotros como seres humanos podemos estar. Así que desde ahí hasta que Dios llame a la presencia del ser humano, lo llame, pues yo creo en esa vida. Yo creo en el derecho de los padres sobre sus hijos, en la educación sexual de esos padres hacia sus hijos y en cuanto a decidir cosas que son fundamentales por las creencias que puedan tener. Nosotros, por ejemplo, tenemos centros Gestar, Child Care y Early Gestar, alrededor de 400 niños. Y una de las cosas que requiere el Departamento de Salud es vacunación para todos los niños, ¿verdad? Y una de las cosas que hicimos nosotros por ordenanza era que un padre que por las razones que fuera no quisiera vacunar a sus hijos, hacía una declaración y decía, no quiero vacunar a mi hijo por convicciones personales. No tenía que decir si era por una iglesia, ni buscar firma de pastores, ni que no, es por sus convicciones. ¿Por qué? Respetamos y hacemos el balance con los requisitos de agencias gubernamentales, pero protegiendo ese derecho de padre. Y protegemos la privacidad de la mujer. Por ahí tú oyes que muchas veces estos partidos que si creen en la libertad femenina y qué sé yo qué, no creen en nada. Toda vez que atentan contra esa privacidad, no creen en ese respeto que debe tener también la mujer puertorriqueña. Así que Proyecto Dignidad, más allá de ser de ultraderecha, o muchos dicen, no, es un partido solamente de religión nada más. No, es un partido conservador. Hay mucha gente, este partido fue fundado por un grupo de personas que yo los admiro, porque eran personas que no tenían ninguna experiencia política. La mayor parte perseveraban en diferentes iglesias en Puerto Rico, y fue cuando Ricardo Rosselló le dio la espalda en aquel proyecto de libertad religiosa, y cuando se dieron cuenta que no había alternativa con los partidos tradicionales de abrazar unos principios y unas convicciones que teníamos, que tenemos gran parte del pueblo de Puerto Rico, empezaron con ese proyecto, quedaron inscritos. Y hoy en día es un partido que es el único partido que está en crecimiento. Y es un partido, como te digo, es un partido conservador que busca conservar nuestros valores, el respeto, la protección a nuestros niños, ¿verdad? Que es esencial, como está atacándose a nivel del mundo. Hay un empeño de quitarle la inocencia a nuestros niños, pero nosotros creemos en esa protección. No creemos en mirar para el lado a ver que si te dan voto o no te dan voto. Pues en eso creemos. El otro día me decía uno, pero si tú dices eso así, hay gente que no va a votar porque no va a creer eso. Y puedo, pues que haga lo que entienda, porque eso es lo que yo creo. Y cuando salga gobernador voy a creer lo mismo, ¿verdad? Y voy a luchar por estos valores fundamentales que nos distinguen como pueblo. Lo he luchado, lo he hecho en mis ejecuciones, en mi vida pública, en mi vida privada anteriormente lo había hecho, y lo voy a continuar haciendo. Creo en eso, lucho por eso. Cuando
me marqué en este nuevo camino, lo hice con la convicción de que puedo aportar significativamente a la transformación del pueblo de Puerto Rico. Casi 20 años de experiencia como alcalde, ¿verdad? Más en la política, 21 como contador público autorizado, y la experiencia que hemos tenido en otras funciones administrativas. Pues esas son herramientas que nosotros en estas candidaturas estamos poniendo al servicio del pueblo de Puerto Rico. Esa es nuestra intención, y hacia eso vamos, hacia eso vamos. No, yo veo algunas veces estas campañitas, como yo digo, media bobolona. Yo no hago caso a nada de eso. No hago caso a nada de eso. Yo estoy muy convencido con mis principios, mis creencias y lo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Como individuo, ¿verdad? Como cualquier individuo con nuestros errores y con nuestras virtudes, pero con el deseo de que las cosas cambien. Y eso voy a seguir peleándolo mientras Dios me dé vida en este planeta Tierra. Voy a seguir, ¿tú sabes cómo? Batallándolo duro. Muy bien, muy bien. Javier, ya sabes que, pues, obviamente va a haber unas primarias entre tú y Alanora Enríquez. Me gustaría saber, y pues cuando me toca a mí hablar con ella también, tendré mi entrevista con ella. Me gustaría saber de tu parte, ¿qué hace que tú seas mejor cualificado para ser gobernador que ella? Mira, yo si te contesto esa pregunta sería muy impropio de mi parte, porque yo estoy dentro de esta contienda. Sí. Sí, yo exhorto a todo el mundo que vea y analice pues, cuál persona pues, tiene las convicciones, los principios, la experiencia y la capacidad para poder ganar unas elecciones generales. Como yo he dicho, de nada a mí me vale ganar una batalla si perdemos eventualmente la guerra. Y una de las cosas que nosotros dentro de todo este proceso que hemos entrado es que estamos enfocados en esa guerra, sin perder de perspectiva que tenemos que atender una batalla, pero estamos enfocados en eso. No estoy enfocado en hablar pues de mi contrincante, ¿verdad? Ni decir, yo soy mejor que aquello o aquello, no, cada cual evalúe, cada cual vea cuáles son las aspiraciones que tiene como individuo en este pueblo de Puerto Rico. Cada cual evalúe las cualidades, ¿verdad?, que tengan los candidatos que eventualmente decidan respaldar. Así que no, esa pregunta pues no creo propio contestártela. Ok. Última pregunta, Javier, antes que te me vayas, me gustaría saber qué cosas te apasiona, qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, que tú tienes un hobby o algo, hay cosas ¿verdad?, que te gusta hacer quizás en familia o algo. Pues fíjate, yo dentro de todo, ¿verdad? Cuando tú en la política, una de las cosas que uno pierde y uno después añora tanto, ¿verdad?, es ese tiempo con la familia. Nosotros en San Sebastián le hemos dedicado mucho tiempo. Nosotros, y digo nosotros porque mi esposa, a través de su apoyo, ¿verdad?, y de la crianza de nuestra familia, pues ha estado todo el tiempo presente, ¿verdad? Pero una de las cosas que uno pierde mucho es ese tiempo con la familia. Y ahora uno ve los nenes, como siempre dice los nenes, porque ya están ya hombres y mujeres. Y uno añora, ¿verdad?, que fueran otra vez chiquitos para poder uno compartir, pasear, etc. Nosotros le hemos dedicado mucho tiempo a todo lo que fue la administración pública y cómo levantar a San Sebastián. Dentro de mis cosas que yo hago, ¿verdad?, en tiempo libre, pues son cosas aquí en la casa. Si tú vienes a mi casa, yo tengo herramientas de todas las cosas. Y hago de todas las cosas aquí en mi casa, desde trabajo de madera. Este fin de semana tuve que hacer un trabajo ahí de poner una cabina en el baño. Tuve que ir al quiropráctico hoy porque me lastimé la espalda el domingo. Así que, pues, esas cosas se hacen y básicamente es el tiempo que yo le dedico mucho. Y de vez en cuando, pues, que tomamos alguna que otra vacaciones de par de días, porque no se puede estar mucho tiempo, ¿verdad?, fuera de la actividad del pueblo, ¿verdad?, porque hay mucha responsabilidad. Perfecto. Bueno, Javier, de verdad que estoy bien agradecido por sacarle tu tiempo. Sabemos que tú eres un hombre ocupado entre tu alcaldía y ahora tu campaña, ¿verdad?, para
para presidente de la colectividad de Proyecto de Dignidad y posiblemente, ¿verdad?, candidato a gobernador. Le doy las gracias y creo que mucha gente pues van a ver el verdadero Javier Jiménez a través de esta entrevista y a alguna gente le va a gustar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno, gente, muchas gracias también por estar con nosotros. Dios me los bendiga, Dios los cuide y los veremos pronto.